Aldo María. Buenos días a todos. Buenos días. Estamos viviendo días agitados, en parte por las revelaciones que han puesto en evidencia algunos videos que llevan a hacerse ideas sumamente negativas de la justicia en nuestro país. En estas circunstancias es un privilegio para RPP recibir en nuestros estudios centrales al cardenal Pedro Barreto, recién regresado del Vaticano, donde el pasado 29 de junio, día del Papa, ha sido creado cardenal. Forma parte, en consecuencia, de los 120 asesores más estrechos del Papa, llamados, por otra parte, a sesionar en el cónclave que elegirá a su sucesor. Monseñor Barreto, muchas gracias por estar acá y buenos días. Muy buenos días, y para mí ha sido una grata sorpresa el ser invitado aquí a RPP. En realidad es un colegio cardenalicio que en total somos 225 y que electores somos en este momento 125. Los electores son los cardenales menores de 80 años para un posible o eventual cónclave ante la sede vacante en Roma. Por eso la primera reacción mía es estar muy disponible para lo que el Santo Padre quiera pedirme como cardenal de la Iglesia. Yo ya he visitado la parroquia que me ha encargado el Papa proteger, porque todo cardenal tiene una parroquia y justamente se llama la parroquia San Pedro y San Pablo. Nada menos. Y yo nací a una cuadra de la iglesia de San Pedro de Lima. Ah, vaya. Entonces todo está en Pedro y me llamo Pedro y es piedra y bueno, y aquí estamos. De acuerdo. Y usted estaba entonces en el Vaticano. ¿Es la primera vez en la historia del Perú que hay dos cardenales, puesto que Monseñor Juan Luis Cipriani es cardenal desde hace ya bastantes años y sigue siéndolo? Es la primera vez además que hay un cardenal que no es el arzobispo de Lima, porque ese, digamos, estatuto cardenalicio venía casi de oficio desde Monseñor Guevara, creo, en los años 50, con el arzobispado de Lima. Ahora es el arzobispo de Huancayo, que es una zona importantísima porque es la más grande ciudad de la Sierra Peruana, pero es una diócesis que tiene además selva, es decir, que reúne nuestro territorio y nuestra nacionalidad. ¿Cómo se siente usted de ser un arzobispo provinciano, aunque nacido en el centro-centro, pero en efecto está identificado con Junín, porque ya tiene bastante tiempo como arzobispo de esa diócesis? ¿Cómo se siente de ser la primera vez en el Perú usted, una persona nombrada cardenal, sin ser el arzobispo de Lima? Yo soy limeño, mazamorrero del centro de Lima, pero ya llevo mucho tiempo en provincias, ¿no? Yo llevo 47 años ya de sacerdote, 57 de miembro de la Compañía de Jesús, y la verdad es que para mí la provincia es mi corazón está en eso. Y hace 14 años yo estaba en Huancayo, con sus luces y sus sombras, y yo me siento muy identificado con la región. El Valle del Mantaro es muy, muy precioso como en naturaleza. Hay problemas muy serios en La Oroya, como ustedes conocerán, toda la problemática, pero yo digo algo que brota de mi corazón en este momento. Así como RPP se escucha en todo el Perú, yo lo que quiero nomás como servidor de la Iglesia, seguidor de Jesús, anunciar la buena noticia que Jesús nos da en medio de tanta desesperanza. Yo lo he dicho, estoy horrorizado de lo que está pasando en mi patria. Estoy indignado con todo el maltrato a la mujer. Estoy indignado con la corrupción que fluye como un huaico que destruye la sociedad. Y queremos nosotros, con toda humildad, colaborar con las autoridades, con la sociedad civil, para levantar este ánimo que está por los suelos. Y no basta decir, bueno, nos hemos clasificado para el Mundial, hemos perdido por 1-0 los dos partidos, ahora uno de los finalistas es uno de los equipos que con lo cual perdimos 1-0. Tenemos que levantar el ánimo. Y esto es el aspecto. Yo creo que el cáncer
de la corrupción es evitable, como dice el Papa Francisco, aunque los corruptos nunca van a reconocer que son corruptos. Entonces, este es mi papel ahora, animar a la Iglesia desde la Conferencia Episcopal Peruana. Hay un trabajo que está haciendo el Papa Cardenal, gracias por acompañarnos el día de hoy, que es absolutamente valorable y que creo debería replicarse con claridad, y es el acercamiento a los católicos. Yo no sé, es bastante claro que las personas tienen necesidad de manifestar su espiritualidad a través de una religión, y la religión católica a través de los años, de los siglos, de las décadas, ha tenido una especie de distanciamiento de sus propios feligreses. Se lo cuento con pena. He estado hace poco, por razones personales, en un par de sepelios, de entierros, y hay una suerte como de desfase entre el dolor de las personas y los ritos que los acompañan, demasiado formalistas, poco cercanos. ¿Cómo hacemos? Ese es el gran reto de la Iglesia Católica, que la gente sienta que la Iglesia es suya, ¿no? ¿Cómo puede contribuir desde su posición a eso que el Papa está tan preocupado por difundir, ¿no? Agradezco, Patricia. Yo como sacerdote, como obispo, he vivido también lo que usted dice. Yo tengo muy claro que la Iglesia Católica tiene un solo referente, que es Jesucristo. Que es un gran referente. ¿Ah? Que es un gran referente. La figura de Jesucristo es una figura... Sí, es el gran referente, el único además, referente, ¿no? Entonces, ¿por qué atraía multitudes Jesús? Porque siendo rico se hizo pobre, vivió pobremente, hablaba con veracidad, con sinceridad, no buscaba el bien personal, siempre estaba atento a aquellos que sufrían. Y la Iglesia, lógicamente, como dice el Papa Francisco, a través de la historia ha ido entrando en esa mundanidad que llama, ¿no? Y ha perdido esa fuerza. Y lo que hace el Papa Francisco no es ninguna novedad, porque desde Juan XXIII, hace más de 50 años, él, el Papa bueno, el Papa amigo, ¿no? El Papa cercano, convoca un concilio Vaticano II, y la finalidad del concilio es renovar a esa Iglesia que a través del tiempo había perdido ese rostro humano de cercanía, de humildad. Y por tanto, lo que está haciendo el Papa Francisco, simple y llanamente, es acortar esas distancias que lamentablemente había estado sumida la Iglesia Católica. Este es el esfuerzo. No es una opción política, no es simplemente una cuestión coyuntural, es volver a las fuentes de la alegría, de la paz, de la justicia que Jesucristo nos viene a traer. Y en eso estamos señor Barreto, totalmente. Yo le ruego que nos acompañe durante una breve pausa, que también son los protocolos de nuestro oficio, y luego retomaremos la conversación, quizá para abordar otros temas de la relación entre la Iglesia Católica y la sociedad peruana, la relación que es tan vieja como nuestra república, sino el régimen virreinal también. 8:14. Son las 8:18, tenemos el privilegio de recibir en los estudios de RPP a Monseñor Pedro Barreto. Él es arzobispo de Huancayo, vicepresidente de la Asamblea de Obispos del Perú y desde el 29 de junio pasado cardenal de la Iglesia Universal. Estábamos recordando que la República tiene un vínculo sustantivo con la Iglesia, puesto que el arzobispo de Lima, Monseñor de los Heros, firmó la proclama de independencia antes del 28 de julio, y que San Martín organizó un Te Deum para dar gracias por la proclamación el 29 de julio. Luego tuvo que abandonar Lima. La cera salió corriendo ya cuando llegó, tuvo que abandonar las Lima, cosas se pusieron difíciles, cera, pero sí. firmó el acta de independencia, Monseñor de la Cera. El caso es que para creyentes o no creyentes hay que reconocer que hay una tarea especial de la Iglesia Católica en nuestro país, que la ha desplegado a lo largo de los siglos en materia de educación, en materia de salud, en materia de socorro a las personas abandonadas, a las personas de edad y a los pobres. En los últimos tiempos estos temas se han enriquecido con algunos nuevos bajo el impulso del actual Papa, como la ecología.
Es uno de los temas a los que ha consagrado su primera encíclica. Y es un tema que le concierne a usted, porque se ha comprometido con este tema a propósito de la Oroya. Cuéntenos, por favor, cómo como pastor católico aborda este tema. En realidad, cuando yo entré el 2004 a la arquidiócesis de Huancayo, me detuve en la ciudad de Oroya. Me hicieron un gran recibimiento, me obsequiaron un casco minero. La iglesia no está en contra de la minería, pero no siendo yo técnico, pude ver con mis propios ojos los cerros blancos. Y después me explicaron que hay como 9 centímetros de pasivos ambientales microscópicos de plomo que a lo largo de los casi más de 90 años de producción de humos tóxicos de la fundición se habían almacenado ahí. A los pocos días yo llegué a La Oroya para hablar con un grupo de personas para que me explicaran, porque yo no sabía cuál era la situación. Intuía que el problema, pero yo notaba que el aire que respiraba me afectaba, ¿no? Y unas noches que yo llegué ahí a pasar la noche, yo no pude dormir, porque en la noche la fundición estaba muy fuerte. Pero ¿qué cosa había detrás? Yo, como pastor de la iglesia, tengo que velar por mis ovejas, como dice, ¿no? Por la gente. Y veía que había problemas muy serios de salud. Entonces nos reunimos evangélicos, presbiterianos, de otras congregaciones, para que me explicaran el problema. Y una señora llorando me dijo: Monseñor, ayúdenos, yo tengo 50% de plomo por decilitro de sangre y no quiero que mis hijos vivan así. Cuando la Organización Mundial de la Salud en ese tiempo decía que el 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre es de altísimo riesgo. Esas lágrimas a mí me conmovieron, no solamente desde el punto de vista emotivo, sino que vieron esas lágrimas de Dios, son los gritos y el sufrimiento de la gente. Y ahí comenzamos una propuesta cumpliendo las orientaciones del Papa Benedicto XVI, que hablaba claramente de la contaminación ambiental, de Juan Pablo II, porque en ese tiempo no estaba el Papa Francisco, y dije, esto no podemos hacer, más que una mesa de diálogo, la empresa, los pobladores, los trabajadores, pongámonos de acuerdo, porque la minería sí, pero la afectación grave a la salud de las personas, no. Esto no lo entendieron los funcionarios de la empresa de ese tiempo, Doerran Perú. Estuvimos muy dispuestos a hablar con ellos y se hablaban diciendo todo estaba bien. Pero lo que más me conmovió, y esto como peruano lo digo con mucho dolor, que el gobierno peruano financió un estudio hemático de niños menores de 6 años en el 2004, financiado por la empresa, y el resultado fue que el 99.9% de los niños menores de 6 años tenían como promedio 40 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Eso no había nada que discutir. El tema era evidente y se presentaba en los resultados. Pero no era tan evidente como para el mismo gobierno, porque nosotros vinimos a Lima a una comisión para hablar con la doctora Pilar Massetti. Y le pedimos y nos lo concedió, y en eso tenemos que agradecerle. Todos los directores dijimos: ustedes han hecho esto es gravísimo, esto afecta la vida de la salud de las personas. No nos hicieron caso. Prefirieron la inversión económica más que la vida y la salud de la población. Y yo dije ahí, con el magisterio de la doctrina social de la Iglesia, el Perú está lucrando con la salud y la vida de los pobladores. Pero tampoco el remedio ha sido cerrar la refinería. Mucha gente se ha quedado sin empleo, La Oroya ahora mismo está muerta económicamente. Sí. Los mismos trabajadores le han reclamado a usted mucho por esto. Bueno, me han reclamado porque en verdad
han referido, y me alegra que lo diga Aldo, porque los trabajadores a los cuales la Iglesia defendía son los más enemigos de la Iglesia. Han preferido su trabajo antes que la vida. Yo he visto con mis propios ojos que los sindicalistas fueron a hablar conmigo en mi oficina, y uno de ellos, que no era sindicalista, estaba ahí, tendría sus 40 años, estaba totalmente demacrado, y yo le dije, y el señor está enfermo, tiene 50 microgramos de plomo por decilitro de sangre. Y usted, que son sindicalistas, me vienen a pedir a mí que me calle la boca cuando ustedes están teniendo un hermano trabajador en las circunstancias que está. Pero lo complejo ahí, monseñor, es que efectivamente no pueden trabajar en esas condiciones, es absolutamente inhumano, pero ¿cuál es el plan B? No se les ofrece nunca un plan B y obviamente insisten en el plan A, porque entre morirse de hambre y morirse de... Lo que ellos se quejan es que el remedio que se le quiso poner a la solución era demasiado drástico y provocó que se cierre. Pero no había manera de que no fuera drástico, en esas condiciones. No, Pati, bajar de a pocos el tema de la contaminación. No estaban diciendo cerrar el tema. Pero cuando ya tienes 50 de plomo en la sangre ya no hay muy poco que hacer, ¿no? Si me permiten, estás hablando de la refinería. El problema de la Oroya, que viene de 1928. Sí, el túnel y todo. Lo único que pensaron era simplemente la fundición. No había otra alternativa. Y yo desde que he llegado he dicho, la minería sí, pero una minería responsable. Y una responsabilidad efectiva. De acuerdo. Y hay otros temas. Este tema está buenísimo. Un ratito. Le quería repreguntar sobre minería. No, yo quisiera, María, le quería preguntar por Conga y Tía María. ¿Cuál es su posición frente a Conga y Tía María? No, yo quisiera terminar el tema, me disculpa, porque este problema es emblemático. Sí. El gobierno peruano ha lucrado durante más de 90 años, el Estado, y no ha invertido nada en otro proyecto de desarrollo alternativo al actual. A eso iba yo. ¿Qué proyecto hay aparte de minero en La Oroya? Ahí no va a sembrar nada, no va a hacer fábricas en La Oroya. La Oroya, la ventaja comparativa de la región en la minería. No, de acuerdo, pero tenía la responsabilidad y tiene la responsabilidad actual de otro proyecto alternativo. ¿Cuál? De otra empresa. Nosotros como iglesia... ¿Otra refinería? No, otra alternativa de desarrollo. Pero precíseme qué cosa se puede hacer en La Oroya aparte que no sea minería. Estamos haciendo, me está obligando a decir algo que yo no quería decir. Mejor es pero se lo digo, tenemos marca Pomacocha a 4.700 metros de altura. Totalmente una comunidad muy pobre que da el agua a Lima, sin pagar canon minero, y tienen ahí ovejas, tienen todo, y producen lana. Es lindo, y la lana tiene que ir hasta Arequipa para que pueda hacer su hilado. Nosotros hemos hecho una pequeña fábrica ahí, donde están produciendo hilado. No, señor, eso no va a rendir ni mínimamente lo que rinde la refinería, ni va a dar empleo como va a es muy poquito lo que puede hacer. Déjeme terminar. Lo primero es eso. En Morococha, la nueva Morococha, tienen un taller de telares donde el hilado de marca Pomacocha va a Morococha para hacer el telado. Y el telado va a La Oroya. Y ahora están produciendo en mínima escala. Y yo quisiera que el gobierno pudiera producir mucho más en esta inversión que estamos haciendo, para que no vaya el hilado hasta Arequipa y ganen la empresa arequipeña los tejidos, que lo hagan en Morococha, porque si no, Morococha dentro de 40 años va a ser lo mismo que el Oroya, y esa es responsabilidad nuestra. Monseñor, tenemos que hacer una pausa y luego de la cual quisiera que nos hable sobre otros dos temas que tienen que ver con la sociedad y en donde la Iglesia juega un rol importante. Es el tema de la violencia contra las mujeres y el tema de la pedofilia, sobre quizás tiene usted algunos datos que darnos, puesto que se nos anunció una fecha en la que se tomaría una decisión en el Vaticano sobre el caso de Sodalicio y no tenemos todavía... Te rogaría también que la pregunta de Conga y de Tía María. Si usted quiere hablar sobre el tema minero, seguiremos con eso, Monseñor Barreto. 8:29, vamos a una pausa primero.
presidente de la Asamblea de Obispos del Perú y desde el 29 de junio pasado... Vicepresidente, perdón, estoy ofendiendo al señor Salvador Piñero, del cual sabemos... Cabrejo. Mario Cabrejo. Miguel obispo de Trujillo, por lo menos en eso es cierto. Muy bien. 3 pelotas al palo. De acuerdo que nos ha hecho una referencia sobre uno de los temas de sus diócesis, que es el tema de la contaminación minera en La Oroya. Queríamos culminar este tema. Usted quería resumir cuál es su posición sobre el tema minero en general, ¿no? Sí, la posición de la Iglesia es muy clara. No estamos contra la minería. Yo en este momento, si fuera antiminero, no tendría mi anillo de plata, ¿no? Es decir, no estamos contra la minería. Lo que sí estamos es todo aquello que afecte a la persona humana. Y ahí sí no claudicamos en defender la persona humana por encima del dinero. En una sociedad tecnocrática como que le vivimos, con grandes adelantos tecnológicos que hay que reconocer, no podemos aceptar también que la ética se quede rezagada. Por supuesto. Ahora, sobre persona humana tenemos el tema grave de la corrupción, pero también 2 temas en los que la Iglesia ha estado muy asociada. Es el tema de la denuncia de la violencia hecha contra mujeres y el de la pedofilia. Quisiera que nos hable sobre estos 2 puntos. Sí, porque incluso Pedro Salinas tiene un artículo, no sé si usted lo ha leído, Nuevos Vientos, que está concentrado en usted, donde le reclama, dice que usted ha sido muy pasivo con el tema de Sodalicium. Bueno, yo respeto su opinión. Hemos hecho más de lo que hemos podido. Nosotros como Conferencia Episcopal Peruana hemos deslindado claramente estos hechos, yo diría, vergonzosos de una persona pervertida como Luis Fernando Figari, que el mismo Papa, cuando regresó a Roma, dijo en un mes, equivaldría a febrero, se daba una sentencia muy fuerte contra él. Hay que reconocer, y nosotros los obispos que fuimos de la presidencia hace un mes, para preguntar qué había pasado con esa sentencia, no nos dieron una respuesta muy grande. Y ahí tenemos que reconocer que la Iglesia no ha sabido comunicar esa sentencia que ciertamente se ha dado en febrero, no en enero del 2017, como dice Pedro Salinas en el artículo, en febrero del 2018, un mes después, que ha sido una sentencia muy fuerte que el Papa Francisco mismo lo dijo. ¿Es pública la sentencia? ¿Ah? ¿Es pública la sentencia? Lamentablemente no es pública, y esto es lo que nosotros estamos preocupados, y vamos a tener que comunicarnos con la Santa Sede por qué no se ha hecho pública esa sentencia. Porque Luis Fernando Figari no reconoce nada y ha apelado, y desde el punto de vista canónico esto se alarga. Esto sí, yo reconozco que la Iglesia ha sido no solamente lenta, y una justicia que tarda no es justicia, y ha faltado esta información transparente que estamos como presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, no como cardenal yo, muy urgidos para que pronto se conozca la verdad de la sentencia. Uno de los aspectos que más preocupa, lo conversé con, a lo mejor no voy a citar qué padre es porque puede generar problemas, pero un padre que no ha estado precisamente, un párroco que no ha estado precisamente de acuerdo con el cardenal, el que hasta hace poco era el único cardenal, el cardenal Cipriani, que a veces se entiende el catolicismo como una única manera de vivirlo, como una única manera de ejercerlo, cuando dentro del catolicismo pueden existir diversas formas de acercarse a él, sin quebrar en nada los principios fundamentales. Eso es lo que está generando tanta polarización, incluso dentro de los católicos en nuestro país. Sí, en realidad la Iglesia Católica no asume ni se arroga que tiene la solución de todos los problemas. La fe es un don de Dios. Hay personas muy buenas, incluso familiares míos, que dicen: yo creo en Dios, pero no tengo la fe en la Iglesia Católica. No porque no crea. La fe es un don, pero hay personas que tienen otros credos, que son honestas, que viven con sus principios, incluso aquellos que son agnósticos o aquellos que no creen en Dios, pero obran en favor de los demás, buscan el bien común,
bienvenido seas. Es decir, no cerramos las puertas a nadie. Ni esperamos que todos se comporten de acuerdo a determinados dogmas y determinados, digamos, ritos, por decirlo de alguna manera. No, sí, pero hay principios que personas de buena voluntad, por ejemplo, la encíclica Laudato Si, que habla sobre el cuidado del medio ambiente, él dice, se dirige a los católicos, a los cristianos, a los no creyentes y a todos los que habitamos este mundo, porque todos respiramos el mismo aire, todos vivimos de la tierra, los frutos de la tierra. Y cuando la tierra está contaminada, nosotros nos contaminamos. Eso sería todo un problema científico que los médicos podrían decir por qué ha aumentado el cáncer. Por toda la cuestión de la biotecnología y todo esto. Por la preocupación por el más débil, o la preocupación por el más pobre, ¿no? Entonces la iglesia es abierta. Lo que pasa con el tiempo de Jesús, algunos no le hicieron caso, los políticos se rieron de él, los mismos religiosos de ese tiempo, los fariseos, que fueron los grandes enemigos de Jesús, lo condenaron a muerte, siendo él inocente. Monseñor, para que no nos venza el tiempo, el tema de la violencia contra la mujer es gravísimo en nuestro país. Esta mañana nuestra colega Patricia Río ha entrevistado a un juez supremo que ha sido laxo con un violador, concediéndole la indulgencia de que creía que tenía más de 14 años y que no era menor de edad. Y como él creía eso, queda beneficiado por miles de argucias legales. Algo está fallando en la formación de los jóvenes, incluida la impartida por la Iglesia Católica, para que el marchismo aparezca como más vigoroso aún entre los jóvenes que entre la generación de los que ya estamos peinando canas. Dos cosas. En realidad, el Papa dice que hay un eje transversal en la encíclica Laudato Si, que todo está conectado, todo. Nuestro cuerpo, todo está conectado. La corrupción es fruto de conexiones también en la misma sociedad. Cuando se pierden valores, cuando un piloto de avión pierde el lugar de llegada, vamos a esperar que ese avión se destruya y se estrelle. Cuando perdemos de vista, desde el punto de la fe, a Jesús, el modelo, el camino, la verdad y la vida, y aquellos que no creen los principios y valores irrenunciables, ahí sí hay caos. Esto es lo que no está pasando. Es una sociedad permisivista que parece todo normal. La sexualidad, el libertinaje sexual y todo esto. Entonces, yo lo que pienso ahora es que todos tenemos que ponernos de acuerdo de hacer una campaña no solamente anticorrupción, sino en favor de la vida y en favor de los derechos humanos, en favor de este compromiso irrenunciable de venerar de alguna manera a la mujer que nos dio la vida. Y toda mujer merece nuestro respeto. Dios creó al varón y la mujer a su imagen y semejanza. Los creó así. Y ahí está el punto. Tenemos que hacer una campaña férrea total. No basta hablar, hay que actuar. Es el momento de la acción. Muchas gracias, Monseñor Barreto, por su presencia acá en RPP, y un saludo desde acá a sus fieles en Huancayo que lo esperan, a donde lleve usted regresar el próximo viernes, y esperemos que nos mantenemos en contacto para que nos traiga la voz de lo que pasa, como nos ha dicho, en el interior de nuestro país. Muy buenos días, Monseñor. Felicitaciones por el nombramiento que ha recibido como cardenal de la Iglesia Universal. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.